tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, poder venir a celebrar y a conmemorar y a homenajear a Diego Armando Maradona en un lugar que se llama Casa Patria Grande. Sí, le va muy bien a Diego, porque Diego fue Patria Grande. Es decir, es una figura americana de las muy pocas que es querido, amado en toda América, pero no solamente por sus virtudes excepcionales, el mejor jugador de la historia del fútbol, sino también por su compromiso político. Eso que cuando decimos la patria grande, hay detrás un fuerte contenido de tipo político, y Diego estuvo permanentemente presente, siempre quiso algo así como el significado de esta casa. ¿Saben qué? También cuando empezábamos a pensar adjetivos que se le podían poner a Diego, ¿no? Digo, el Diego político, el Diego rebelde, el Diego revolucionario. ¿Te pusiste a pensar alguna vez si hubo algún hecho histórico que haya conformado al Diego político como tal? Porque, por supuesto, ¿no? Uno ve las fotos con Lula, la Argentina es digna, echemos a Bush, estamos viendo las imágenes, el no a la ALCA, la relación de él con Fidel Castro, la relación cuasi filial que supo construir con Cuba, lo que significó Cuba en su historia de vida. Pero hoy yo me ponía a pensar, ¿acaso existe algún hecho que lo haya marcado a él en tanto, si querés, no tan político, pero sí partidario? El origen. Diego fue fiel cada minuto de su vida a su origen. Es de los que no olvidó de dónde venía. Y de dónde se viene es esa patria grande, esa América Latina, sufrida, pobre, desigual, en la región más desigual del mundo, que implica luchas permanentes de todas las personas que se comprometen. Hay algunos que se comprometen y dejan en el camino muchos kilómetros, y Diego, por supuesto, siempre pagó muy caro a los ojos de las derechas continentales y de la derecha argentina lo que significaba para él la fidelidad con su origen, que le imponía la lucha por los por los más pobres, la lucha frente a la desigualdad, y llevar adelante la esperanza siempre latente de nuestra América Latina, del mundo un poco más justo. Me parece que lo que caracterizó a Diego, lo que yo siempre detecté de él, era una maravillosa mirada a lo que era el lugar donde nació, la gente con la que creció, los sitios donde jugó, los primeros momentos de su vida, y con cada una de esas perlas iba haciendo un collar de compromiso que yo se lo veo puesto para siempre, en lo que es el compromiso, la solidaridad, la capacidad para pelear, para enfrentar cualquier cosa sin mirar jamás cuáles eran los riesgos que corría. ¿Y qué puesto que tuvo ese collar ese 22 de junio de 1986, ¿no? Porque yo pensaba, un collar de perlas. Un collar de perlas en Diego pesó muchísimo. Sí, ahí ya hablamos del jugador y del hombre comprometido fuertemente con la Argentina, la argentinidad. Él tenía ese día del que hoy se cumplen 37 años, algo especial. Es decir, salió a jugar ese partido como el más importante quizás de toda su vida. Y lo afrontó de esa manera e hizo todo lo que como jugador era capaz de hacer en el momento en que más se necesitaba de él, y él más necesitaba de una victoria y un triunfo. Él quería ganar a los ingleses. Cuando salen con sus compañeros, la arenga que le va entregando a cada uno de ellos, lo que les va diciendo, la forma de expresarse, la responsabilidad que metía en el corazón de cada uno de los jugadores, es parte también del liderazgo de Diego, pero sobre todo de lo que para él significaba ese partido con los ingleses. Y lo jugó sublimemente, porque es un artista extraordinario, pero lo jugó también con el corazón en la mano, todo el tiempo, en cada pelota que tuvo que disputar. Me parece que tiene grandes actuaciones, superiores a las que hubo contra Inglaterra, pero un partido tan tenso, tan importante, tan trascendente para ese presente y para la historia del fútbol, me parece que marcaba para él el momento más espléndido, más extraordinario y al mismo tiempo más exigente de su vida.
Yo le voy a contar una cosa. Hoy en la mañana le hicieron una nota a Víctor Hugo en Radio Nacional y él dijo que sentía cada 22 de junio como un cumpleaños. Claro, yo decí también de nuevo, hace 37 años gracias a Diego, porque toda mi vida profesional y algunos aspectos de mi vida personal tuvieron un punto de partida en ese momento. Me convirtió él con su jugada y la inspiración que provocaba en un relator conocido en muchos lugares, trascendente para mucha gente, cosas que hubieran pasado inadvertidas. Yo soy un relator bastante bueno, pero uno más, entre otros muy buenos relatores que sobre todo en Río de la Plata y Brasil pueden generar. Para mí son, bueno, los colombianos también, hay cada relator, pero con mi idea del relato deportivo y la que se tiene de mí, nacen de una manera muy especial ese día gracias a la maravilla que hizo Diego y a todo lo que significaba aquel gol, porque eran los ingleses, porque la Argentina se clasificaba ya, quedaba claro entre los 4 mejores del campeonato del mundo, que era algo que yo había sostenido que podía ocurrir, porque había mucha contra, hasta de los propios argentinos, o un sector de argentinos contra aquel seleccionado que era vituperado y atacado permanentemente durante el tiempo previo. Y cuando los periodistas se van encarnizando contra un seleccionado, ocurre lo que ahora recientemente también con esta selección campeona en Qatar, es decir, se van embalando, le van encontrando defectos, se van subiendo al escepticismo y cometen el error de estar en contra nada menos que de la selección nacional. Siempre hay que tener un cuidado y reservar un lugar para no ocurrir que por el hecho de tener razón, que debe ser de las cosas que más nos gusta en la vida, tener razón en estos casos está acompañado de la derrota de Argentina. Yo les dije que esto iba a ser un desastre, que iba a ser un fracaso, que iban a perder, estaba todo. Entonces tuve razón y yo soy Gardel. La verdad es que es más lindo ser Gardel con lágrimas en los ojos, llorando por una victoria. Gardel está vivo, ¿no? No sé qué les pasa a quienes están hoy en Casa Patria Grande. No sé si muchos de acá vieron ese gol y si lo vieron o lo escucharon, porque hay otra pata, ¿no? del gol de Diego Armando Maradona, que es la voz de Víctor Hugo. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo te preparaste vos para ese partido? Porque hablábamos de, bueno, el partido difícil de Diego Armando Maradona, la arenga, el contexto bélico, ¿no? Y ese partido que irradiaba una guerra. Y hoy yo leía algunos fragmentos y algunas notas de aquel momento que Diego decía, aunque le ganemos a Inglaterra, no vamos a recuperar con un gol a Malvinas. Y uno decía, bueno, el contexto que tenía ese partido, si eso también fue uno de los factores motivantes o dominantes en la previa de ese encuentro. Pero ¿cómo se preparó Víctor Hugo Morales también con esa carga y ese collar de perlas personal, por supuesto, al momento de, no sé, ¿te acuerdas cuánto hubo de previa de partido? No me acuerdo, no tendría que inventar. Seguramente ahí empezó esa semana, mis compañeros iban ganando cábalas. También ocurrió acá en la Argentina, me contaron cuando llegamos que la gente había enloquecido con las cábalas, ponerse en el mismo robo y mirar con el mismo compañero, que no entrase nadie a mirar el partido que no había estado en el partido anterior. Y allá también había algún tipo de cábala, y yo me acuerdo que algo que me imponían era que yo había estado con tal ropa o con tales zapatos o cosas por el estilo. Yo no me acuerdo bien en este momento. Sí sé que el comentario que hacíamos era casi hipócrita, porque nos decíamos, no tiene nada que ver el fútbol con la guerra, esto no es la guerra, no pensemos en esto, porque queríamos evitarnos el disgusto de que encima de lo que había sucedido en Malvinas nos ganaran aquel partido crucial, tan particular. Así que lo que tenía yo seguramente era miedo de que pasara lo peor, que era la derrota. Ese partido, a diferencia de tantos otros que he visto y me resulta no indiferente, pero más parte de mi vida profesional, ese partido sí tenía un tinte muy especial. Creo que le sucedía a cada argentino o a cada persona que aún naciendo en la Argentina se siente de esa manera, que era mi caso. Por lo tanto, había algo emocional
que se trasladaba a las palabras que decíamos, pero mintiéndonos, diciéndonos que el partido era nada más que un partido, nada de estar comparando, nada de exigirle a los muchachos que tienen que ganar, como si esto fuera la revancha de lo que ocurrió en Malvinas. De eso sí me acuerdo bastante, de cuál era la actitud, no solo mía, sino de quienes estaban comentando el partido, Julio Ricardo, estaba Darío Villarroel, estaba un comentarista cordobés también muy querido, había todo un grupo, me parece que estaba el Negro Lencina, conformábamos un grupo ahí en torno al pupitre que nos había tocado para el relato. El otro problema que había en el partido era que en México tenían algunas cosas, le pasa a los argentinos en muchísimos lugares. Yo me acuerdo que me enojé con los mexicanos bastante y que no me traen más a México ni atado. Ahora tengo 2 nietos mexicanos, voy a tener... Lo que es el karma, ¿no? Lo que es el karma. Mi hijo está casado con una mexicana, adoro ir a México y lo paso muy bien. Pero en aquel momento la cosa deportiva llevaba a que estuvieran en contra. Yo no podía tolerar que siempre estaban contra Uruguay. Mi esposa, que está aquí presente, lo pasó bastante mal en un partido. Estaba con la señora de Tití, ¿no? Con la señora de Tití Fernández. Y había una especie de agresión contra los rioplatenses. Y todas esas cosas a mí me entran y son parte del bagaje con el que uno va a afrontar el partido y el micrófono. Y había 2 o 3 periodistas mexicanos que yo tenía perfectamente identificados porque los veía por televisión, bastante prestigiosos allí en aquel momento, y sé que cuando se produjo el gol también se los estaba gritando a ellos. Es decir, había como una pelea subterránea en ese mundo de pupitres, de los relatores, etc. Así que el gol tenía tantos significados que se convirtió en esa cuestión emocional desbordante que me llevó, si ustedes escuchan alguna vez el partido íntegro, que vale la pena verlo, y está con mi relato pleno, por ejemplo, en mi página y en algunos lugares en YouTube. Sí, en Relatores lo pueden conseguir. Cambiamos el micrófono. Exactamente, lo pueden encontrar. Yo pido disculpas en un par de momentos porque el micrófono entraba y salía también. Yo pido disculpas en algún momento porque me parecía que había recorrido un poco ese territorio del exabrupto profesional, que se me había ido la mano. ¿A alguien le pareció que estaba en una emoción violenta? Sí, pero era una emoción muy fuerte, desbordante, muy desgarradora, y yo creo que me quedé asustado. Cuando yo terminé de relatar, hice así y me quedé como 2 minutos sin volver al micrófono porque quería reaccionar y acordarme de lo que había dicho, no me acordaba una sola palabra. ¿Sabía? Pensaba que había hecho un desastre. Entonces 2 veces durante el relato pido disculpas por la posibilidad de algún exabrupto, porque yo en el fondo soy un tipo bastante pacato, no soy un lanzado a cualquier cosa, a cualquier tipo de palabras, más bien que soy recatado, aunque parezca que... Te lanzaste en el momento que había que lanzarse, Samuel. ¿Cómo? Te lanzaste a relatar en esa emoción violenta, bien, digamos, como el timing. El mundo de las palabras, de la frase, también es una aventura. Y uno sale al descampado de la imaginación, pero también de la emoción descontrolada. Y esto era lo que había pasado con ese gol. Seguramente a esta hora estaría todavía preocupado. Yo me acuerdo cuando me pasaba el gol, al principio medio que no quería escucharlo porque me daba cosa, todo ese desborde. Pero en realidad en el relato no se nota tanto. Pero yo sé cómo yo estaba y cómo yo actué. ¿Qué es lo que me pasó físicamente? 2 cosas recuerdo. Que tener un golpe eléctrico en el cuerpo. Es decir, ¿al momento del gol o en el transcurso del relato? Mientras estoy relatando el gol. La locura. Adrenalina. Y que hubo un fogonazo típico de las emociones violentas en las cuales la mente queda por un instante, acaso un segundo nada más, en blanco. Todo eso pasó con el gol de Diego. No con el primero, que me significó un susto profesional muy grande. ¿Puedo contar por qué? Por favor, estamos para eso. El primer gol, que es con la mano de Diego, yo quizás porque estaba en una buena posición, es un golpe de suerte, pude ver la mano y sobre todo el gesto de Diego, que no sale gritando el gol directamente, sino que mira a ver qué pasa. Exacto. Y confirmé
la idea que yo tengo cuando él salta, que había tocado la pelota con la mano. Cosas que de alguna manera me gustó que sucediera. Pero entonces yo digo el gol argentino, lo grito contra los ingleses, lo grito con el alma, pero tienen razón los ingleses, el gol fue con la mano, etcétera, etcétera. Y le digo a mis compañeros en Montevideo, a un gran periodista, ahora fallecido, pero gran amigo, Ricardo Scioscia, periodista de lo bueno, le digo, Ricardo, ¿me puede confirmar que el gol fue con la mano? Dice, no, Víctor Hugo, el gol fue de cabeza. Así que yo había relatado un gol de Argentina contra los ingleses, sí, de Maradona, mal. Imaginen lo que me pasó durante esos minutos, es muy bravo lo que me tocó afrontar porque creí que había cometido el error de mi vida. Así que también ese gol es una anécdota fuerte de ese partido. Yo creo que tenemos innumerables veces. Así voy a estar con 2 micrófonos. Creo que fueron innumerables las veces que todos y todas quienes estamos hoy en Casa Patria Grande escuchamos el relato de Víctor Hugo, y no solo ese, y que cada uno de nosotros, y yo voy a preguntar a cada uno de nosotros hoy cuál es nuestro preferido. Tenemos un relato de Víctor Hugo preferido, pero yo hay algo que me preguntaba y que me vengo preguntando ya del tiempo a esta parte, cuando escucho fundamentalmente el relato y de este partido, con este collar de perlas que me voy a llevar esa imagen. ¿Alguna vez, por esto que vos decías también, ¿no? que apenas lo volvías a escuchar, sentías, ¿no? cierta vergüenza o cierta timidez o te pasaban cosas raras? ¿Te pasó que a medida que iba pasando el tiempo, en algún momento, alguna noche, con alguna copa de vino o en la intimidad, te abrazaste, te permitiste el abrazo vos mismo, decir, che, no estuvo tan mal? Sí, en algún momento empecé a darme cuenta de lo que el gol había significado para mi vida profesional. Y dije, ¿quién soy yo para estar a contramano de lo que el gol está significando para mi vida? Y a la fuerza de escucharlo y demás, yo le encuentro defectos que podría describir si valiera la pena del relato, pero me fui amigando de la emoción y sobre todo de lo que digo después del gol, aquello de la jugada de todos los tiempos, que todavía sigue siendo un acierto. Todavía no hubo en el mundo una jugada como esa de Diego. Me empezaron a pasar cosas, me entrevistaban de muchos países. Acabo el año pasado de ir a Madrid a grabar para una empresa que va a poner el gol de Diego en un sistema virtual. Yo no lo sé describir muy bien, pero te ponen unos lentes así grandotes. Levanten la mano los que saben de qué estoy hablando, de realidad virtual. A ver cuántos saben. Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos sos? Mucho más de lo que yo pensaría. Es algo muy extraño para mí, que no domino, no uso celular, es decir, no domino la tecnología de hoy día. Y esto es una cosa muy fascinante. Contaba por radio hoy que me pusieron los lentes para mostrarme de qué se trataba y me ubicaron en algo así como un piso 30 o 100 y una tablita delante de mí. Entonces yo tenía toda la sensación de que estaba en un edificio, en un balcón, en el borde, con una tablita. Y me decían, pero pisando como estoy ahora, y me decían, camina un paso, y no me animaba, porque me parecía que me iba a caer. Es una sensación única. Mi esposa estaba conmigo, yo no me animé, y se animó y se cayó. La tuvieron que bancar por el costado, las personas que la acompañaban, y la acompañaban porque se ve que a muchos les ocurre caerse en el momento que salen a caminar por esa tablita. Entonces, el gol de Diego, en realidad virtual, es una forma de ir como si uno fuera Diego. Uno pasa a ser Diego y tuve que relatar un poquito más lento. El gol que relaté, y algo interesante me contaba después que lo relaté en otros idiomas, acompañando la jugada un poquito más lento porque esa realidad virtual transcurre de tal manera que no tiene la velocidad de la jugada, hay un par de segundos de diferencia. Y después, esto es parte de por qué me amigué mucho con el gol y le agradezco tanto a la vida. Después de eso, ocurrió que me pidieron que lo relatara en italiano.
Así que relaté también en italiano el gol y en inglés, me dieron el libreto de lo que sea y yo lo decía a gran velocidad. El gol en inglés, por suerte, hoy pedimos para la radio el gol en italiano y el gol en inglés, porque si pasábamos el gol me parecía que era divertido. Sí. Me mandaron al italiano, pero no me mandaron el gol en inglés. Para que no spoilees tanto. Y yo creo que por suerte. Porque imaginen mi inglés a la velocidad de un relato, aunque estuviera leyendo la traducción de la jugada. Así que con todas estas cosas que me fueron sucediendo, yo fui sintiendo que el gol había sido el hecho profesional más importante de mi vida y por supuesto que lo amé. Aplausos. Hoy leía también algunas declaraciones de Valdano en relación a ese partido, fundamentalmente, que lo anoté para citarlo textual. Y Valdano en un momento dice, se trata de recordar, no de inventar, ¿no? Lo que pasó hace 37 años, porque muchas veces hacemos, ¿no? Como esa cuestión selectiva de los recuerdos, y bueno, los empezamos a inflar un poco, digamos, ¿no? Hay algunas cosas que van pasando, nos acordamos fragmentos y demás. Víctor, ¿vos crees que existe esa pulseada entre lo que pasó hace 37 años y lo que recordamos o lo que queremos recordar de lo que dejó ese partido? Bueno, creo que García Márquez fue el que dijo que cuando hablamos del pasado, hablamos de lo que nos acordamos del pasado, lo reconstruimos. Por eso no podría, cuando me preguntaste cómo fue ese día, podría contarte una película. Podría hasta inventarme, porque no es tan difícil imaginar cómo fue ese día, pero uno no se acuerda de nada. Le quedan postales, le quedan fogonazos. Yo el gol de Diego lo tengo mucho más de lo que vi después que de lo que ocurrió en el momento. En el momento yo estoy en el vértigo del relato, qué sé yo, cuando repaso lo que sucedió, tengo a Diego como si fuera dentro de una aureola amarillenta en el césped, pero él está solo. Yo no veo a los otros, no veo a sus rivales, él corre con la pelota. Es todo lo que yo veo de lo que me parece es la realidad de aquel momento. Pero tengo la reconstrucción de haber visto la jugada, qué sé yo, 1000 veces, deben ser pocas ya al cabo de los 37 años transcurridos. Pero sí, hay algo muy, muy especial de cómo uno acomoda una imagen. La que yo tengo es Diego dentro de algo dorado, corriendo. Es un invento, es una suposición, es una metáfora que construí al cabo de todo lo que ese gol ha significado, pero no tiene nada que ver quizás con la realidad de la jugada. Cuando quiero ver la jugada como tal, tengo que pensar en términos televisivos, no en lo que yo estaba viendo en aquel momento. ¿Estaba el Diego en su gran momento? Digo, yo la sensación es que estaba en un momento de extrema lucidez, digamos, ¿no? Que las indicaciones de la cabeza le llegaban sin ningún tipo de subtítulo a los pies, digo, ¿no? ¿Podemos hablar de un Diego el Celso? Sí, físicamente era el punto más alto de su vida. En cuanto a las exigencias que se planteaban, eran también las más altas de su vida, porque él tenía que confirmar así que era el mejor jugador del mundo. Todos decíamos, o muchos, que era el mejor jugador del mundo, pero faltaba esa corroboración de ganar un campeonato del mundo. Es injusto, pero es así. Le pasó ahora a Lionel. Tenía que ser campeón del mundo para ser tan grande Messi como el que todos vemos. Seguramente no habría manera en la mayoría de la gente de ver el auténtico significado de Messi si no ganaba el campeonato del mundo. O sea que Diego también afrontaba una exigencia tremenda para él ser el rey del fútbol del mundo, y vaya así, asumió bien esta responsabilidad. Estaba desde el punto de vista afectivo muy protegido, muy mimado por sus compañeros que lo adoraban todos. Muchísimo. Y por Bilardo, que fue un gran gestor como Scaloni ahora con Messi, de darle la inmensa responsabilidad de que fuera el absoluto líder, el que lleva la bandera. Los ejércitos van con alguien que lleva una bandera para clavarla en un lugar determinado. La bandera la llevaba él, clarísimamente, pero en medio del respeto de los demás, porque te pueden dar la bandera y que los demás no te vean el capitán. Para ser capitán tenés que ser generoso, Diego era generoso. Tenés que tener mucho coraje, Diego era corajudo. Y tenés que tener mucha capacidad de transmisión, y Diego como nadie
la tenía en el fútbol. Con una mirada, te cuentan los jugadores muchísimas veces, él te marcaba un elogio, un reproche, un lugar que tenías que ocupar en la cancha. Así que desde lo intelectual, desde lo físico y desde lo emocional, Diego estaba en el mejor momento de su vida, sin ninguna duda. Nunca antes y nunca después estuvo tan perfecto como en aquel momento. Uno mira el físico de Diego y era el físico más privilegiado, ¿no? Era un retacón como era él, era un físico espléndido, el que no le sobraba un gramo, era todo fibra, todo músculo. Se había preparado conscientemente para decir, bueno, voy a mostrarles que sí, que efectivamente soy el mejor jugador del mundo. Él quería serlo, muy evidentemente, era su desafío, y a ese desafío fue a afrontarlo con todas las herramientas posibles. Así que el 22 de junio de 1986 es también posiblemente el minuto, la hora, el día más perfecto de toda la vida de Diego, incluida la final del Campeonato del Mundo, porque yo siempre tengo en mi corazón la idea de que fue mucho más apasionante, traspasó de emoción lo que pasó frente a Inglaterra por encima de lo que significó ganar la Alemania la final del Campeonato del Mundo. Una cosa va con la otra, lo entiendo perfectamente, creo que no hay que explicar esto, pero era más futbolero, más normalmente futbolero el partido con los alemanes, la final del Campeonato del Mundo. En cambio el partido con los ingleses era, aunque nos dijéramos que no, era muy especial. Una carga simbólica, ¿no? Por supuesto. Tenemos colegas que se vinieron muy preparadas, Víctor Hugo, esto hay que decirlo. Nombre, por favor, preséntese. Hola, Perfecto. yo soy Julia, soy estudiante de periodismo. Para mí es un honor estar acá escuchándote, Víctor Hugo. Soy súper admiradora de tu relato, de tu forma tan única para comunicar. Soy hincha de Argentinos Juniors, así que el video para mí es una emoción muy cercana. Y pensándolo como leyenda del fútbol, como personaje que trascendió los índices de la cancha, me gustaría preguntarte cuál crees, para vos, que es el legado que deja Maradona, y personalmente, ¿qué sentís que te dejó a vos? Me gusta la pregunta, porque el legado de Diego fue la mística del deporte argentino. Diego es fundador de una mística, de una manera de vivir los seleccionados, que yo creo que hasta ese momento no existía. Diego traslada a los tiempos, está legando a los tiempos una forma de sentir la camiseta de la Argentina, de celebrar la condición de jugador de la selección del país, que se transmitió no solamente al fútbol venidero, sino a todos los deportes. Se parecen muchísimo. Cuando yo veo la argentinidad, por así llamarle, del festejo de las leonas, del festejo de los muchachos del vóley o los del básquetbol, siempre pienso que detrás de eso hay una impronta que nos llegó Maradona, es decir, nada menos que dejar para los tiempos una forma de argentinidad, de festejo y de orgullo por la selección, que se traslada también de los actores a los espectadores, que somos nosotros, y que hace que uno vea ya como corolario de toda esta historia el fascinante espectáculo que dan las hinchadas argentinas en los estadios. Porque el campeonato mundial complementario que se ganó, por ejemplo, ahora en Qatar, se ganó la tribuna. La tribuna más extraordinaria, más maravillosa que uno puede encontrar es naturalmente la tribuna argentina. Y esa manera de correr detrás de los equipos, detrás de las pasiones, pienso que también en 1986 nace de una manera muy especial. Se había ganado el Campeonato del Mundo, pero que tenía, injustamente en lo deportivo, tenía algún ataque del tiempo en que había transcurrido porque estaba la dictadura. El del 86 es un título ganado en democracia, es decir, un título que tenía una frescura muy especial. Y ahí creo que están haciendo muchísimas cosas que todavía se reflejan y que por los tiempos se reflejarán en los que juegan, en los que tienen puesta la camiseta argentina dentro de la cancha, pero también los que tienen la camiseta puesta de la Argentina. Uno ve a los hinchas
de la Argentina, si ustedes se fijan, siempre son los más numerosos cuando juegan de visitantes. Es una cosa extraña. Hace 3 o 4 días me enteré de una persona muy cercana en mi conocimiento, que todavía está enojada con su padre que falleció, pero todavía cuando habla se enoja porque hipotecó la casa para poder ir a ver a Vélez en 1991. Un hincha de Vélez que hipoteca la casa para poder costearse el viaje con Vélez a buscar el campeonato del mundo. Y esas cosas, esa manera de sentir el fútbol. Viaja a Colón de Santa Fe hace no mucho, creo que era a Paraguay. Iban miles y miles y miles, no se podía creer lo que era aquello. Creo que el sentimiento, el empoderamiento de ese sentimiento de la Argentina tiene mucho que ver con Diego. Puede ser una visión personal, y deben concurrir muchos elementos, no solo eso, pero a la cabeza de todo lo que podamos buscar en la explicación de por qué el argentino vive el fútbol, su equipo, pero mucho más todavía la selección como lo vive, y tiene que ver con Diego. Aquella adhesión que provocaba Diego, aquel orgullo que provocaba Diego, aquello de que creo por primera vez las mujeres se fueron incorporando a la pasión por el fútbol, a una pasión total. Hoy día llega un campeonato del mundo y me parece que las mujeres están pendientes, como los hombres, de lo que va a ocurrir. Todo esto fue un proceso de victoria, de triunfo, pero también de traslado emocional de actores que nos llegan de una manera especial. Messi consiguió ahora que el mundo estuviera a favor de la selección argentina. Es el fundador del amor por la Argentina de los que no son argentinos. Lo que pasó en Qatar es sencillamente maravilloso. Íbamos caminando por el alrededor del estadio y pasaba un libanés cantando muchachos, no le salían bien las palabras y todo. Pasó ahora con China. Chinos, pero de verdad. Quiero decir que hay actores que por su manera de ser, el Diego imponente y rebelde, o el Messi querible y manso, en general, han promovido reacciones muy positivas para la Argentina. Adentro, sobre todo, lo que consiguió Diego y Messi ahora también en ese orden internacional de amor y de afecto por la selección argentina. Gracias. Claro, pero hubo coincidentes valores también. Soy estudiante de periodismo. Bueno, yo soy hincha de Vélez, así que me siento muy identificada con la ¿Hipotecaste la casa también? No. Lo haría si tenía que ir a buscar un campeonato del mundo, obviamente que lo haría. Y también me siento muy identificada con esto que contás sobre el traslado emocional de las cosas que hizo Diego y de lo que es Diego, cómo eso se trasladó a lo largo y a lo ancho del territorio y del pueblo argentino. Y nada, como en concreto la pregunta, vos hablabas de tu renacer como persona y cómo arrancó tu carrera periodística y de relator otra vez en ese momento con ese relato. Y yo creo que a mí me pasó un poco que la emoción y todos los sentimientos que me genera el fútbol renacieron de alguna manera al escuchar ese relato por primera vez, porque yo, soy chica y lo escuché en diferido cuando tuve la oportunidad. Entonces quería saber qué significó ese relato para vos, más que nada como las palabras que usaste, el concepto de barrilete cósmico, si fue parte del vértigo del relato del que vos hablabas. Es muy lindo lo que decís y efectivamente, como dije antes, no en broma, estoy como si fuera un cumpleaños. Para mí, cada 22 de junio es ese renacer que mencionás, porque marcó también la posibilidad de que, ahora menos, pero que los argentinos hicieran unánimemente en aquella época. Esa unanimidad se ha perdido por razones que tienen que ver con quienes estamos en esta casa y quienes no estarían nunca. Pero lo que marcó para mi vida también fue pensar que yo llevaba 5 años en la Argentina, vivía dando exámenes en las competencias que se generaban. Uno necesita el favor y el cariño de la gente, que a veces te escucha más por eso que por tus virtudes de relator.
y era alguien que venía de afuera, finalmente, si te quieren ver de esa forma. Ahora pasaron 42 años, es muy difícil que alguien de buena fe pueda dudar de mi argentinidad, que me fue impregnando a través de los años. Pero allí era todavía prematuro, y con ese gol y el inmediato paso del tiempo, los primeros años que iban transcurriendo y el gol se iba pasando en distintos lugares y lo pasaban en las entrevistas, se escuchaba por todas las radios, etc. Yo creo que pude tener un factor muy a favor de mi relación con la Argentina. Y marcó durante muchísimo tiempo, durante muchos años, hasta los últimos 13, 14 años, marcó una etapa de compenetración amistosa y afectiva muy profunda con todos los argentinos. Se notaba debiendo siempre al gol de Diego. Bueno, vamos con la última, y me corresponde. ¿Sabes qué me pasó algo cuando estaba llegando? Y se lo conté a varios de los que hoy están organizando este evento. Hay un banner colgado en las rejas de la Casa Patria Grande sobre Pellegrini, y dice, ¿no? 22 de junio, Diego, Patria Grande. Y yo estaba esperando que las chicas me vayan a abrir esto, 5 de la tarde. Y pasa una señora por atrás mío y balbucea: qué suerte que se murió. Entonces, yo soy muy impulsiva, Víctor Hugo. Entonces, me doy vuelta, y aparte, claro, a ver, la señora pasó, era obvio que quería que yo me escuchara, por supuesto. Entonces, me doy vuelta, ¿no? Y le digo, ¿perdón? ¿Qué? No, nada, dice. No, pero usted acaba de decir, qué suerte que Diego se murió. ¿Qué le dirías a una? Yo no te voy a decir lo que yo le dije, la verdad, porque me lo voy a guardar. Después se lo voy a contar a mi hija. Pero, ¿qué le diría? Porque digo, no es esa señora nada más. ¿Se entiende a lo que voy? A veces te toman muy de sorpresa y no atinas a una respuesta. A veces te sale un disparate. Es muy desparejo, a veces no me importa nada y en alguna ocasión no sé por qué la afrenta es mayor. Pero una anécdota que tiene que ver con ese odio que envilece tanto a los seres humanos. Después del COVID, yo fui a un lugar de recuperación porque había quedado muy maltrecho. Y estaba, por supuesto, con dificultades para caminar. El primer día que subí 3 escalones lo celebraban como el gol de Diego, más o menos, las personas que me ayudaban. Y todos los que estaban allí estaban más cerca del cajón que de ir a la calle. Que bien hicieron su trabajo. Y había un tipo, esto no lo conté nunca, porque me da mucha pena de la condición humana, pero lo que vos acabas de contar es un buen pie, justifica que lo cuente. Entonces el que estaba mejor estaba hecho pelota. Es decir, no había nada. Yo estaba sentado haciendo una recuperación que consistía en estirar las piernas y ver si podía levantar, fíjate cómo estaría, a ver si podía levantar el pie del piso, porque el pie era como una hoja muerta. Que estaba caído y yo no tenía fuerza, ni músculo, ni nervio que me permitieran la punta del pie hacer así. No podía levantar los 2 centímetros. Y estaba haciendo ese ejercicio de ver si podía. Así que, y pasó uno que francamente estaba peor que yo. Un tipo venía sobre una especie de muleta que hay ahí para poder desplazarse. Físicamente era un estropajo, sí, y caminaba 3 metros delante del entrenador. Y cuando pasó en su trabajo, el tipo a la pasada me dice, maldito. Yo digo, qué cosa notable, ¿no? Que cerca de la muerte, como estábamos todos, o tratando de volver de la muerte, el tipo tenía fuerza, no digamos moral, para maldecirme. Así que lo que esta persona
hijo de Diego, tiene la misma connotación. Un odio que los envilece, que los enferma, a tal extremo que uno no puede concluir en una definición. No hay manera de entenderlo, pero eso se traslada luego a muchos aspectos que podríamos analizar de por qué están así, cómo llegaron a ese estado, quiénes lo pusieron a esta mujer que pasa al lado de Diego y dice semejante exabrupto. ¿Qué le pasó a esta persona? Y yo creo que a todos los envenenados les han pasado muchas cosas. Entonces, a veces, si puedo pensar, al pensar, me libero de la necesidad de responder. Porque pienso en la pobre persona en la que se convirtió y pienso por qué es así. Ahora, a veces de sobrepique, sobre el insulto también puedo mandar, yo qué sé, una respuesta inesperada que ni es graciosa, porque sos medio pacatón para... ¿La respondiste o no? ¿La respondiste o te dijo maldito? No me dio tiempo, porque siguió caminando así. Después nunca más me miró, yo lo buscaba con la mirada. No sé qué le quería hacer con la mirada. Y el tipo no levantó más la cabeza. Pero es el ejemplo para mí máximo de hasta dónde te lleva el odio. Pero con lo que vos me contás, ya supera esa marca. Ellos van poniendo la vara cada vez más alta. Y ahí, detrás de esto, viene el qué suerte que se murió, qué mala suerte que no se murió, que es lo que pasa con la señora Cristina. Qué mala suerte que no se murió. Y ese qué mala suerte que no se murió, o ese qué suerte que se murió, está encarnado fundamentalmente en nuestra profesión. Por eso estaba tan encantado de que era periodistas y demás, porque me encanta charlar con ellos, porque son los que van a tomar la posta de seguir dando una pelea muy necesaria para restablecer una cierta calma en el espíritu, para que las personas no se vayan envileciendo cada vez más. Y como la política determina que ese comportamiento, esa señora está inspirada por candidatos que serán muy votados ahora en el mes de octubre, que piensan como esa señora, que inspiran a esa señora, y por medios de comunicación que son los que sostienen todo ese tipo de pensamiento, detrás del cual hay enormes intereses de tipo económico, de tipo elitista, que los llevan a un comportamiento tal que le inoculan a la gente un veneno tal que determina que haya muerto como ser humano ya ella, aunque no lo sepa, porque un ser humano con todas las potencialidades que cada uno de nosotros tiene no puede llegar a ese extremo. Yo estoy seguro que aquí están sentadas personas que en ningún caso procederían de esa manera con nadie que sepa que piensa completamente distinto. Creo que ni con una ironía. No hay manera, yo no conozco ese tipo de casos. No hay agresión desde este lado de la vida a los del otro lado. En cambio, los del otro lado son los impertinentes que van a la verdulería y dicen un disparate en voz alta, sin importarles el respeto que se tiene que tener por lo que uno dice frente a personas que no conoce y que no sabe cómo piensan. Todo esto compone un conglomerado contra el que hay que luchar, lo tienen que hacer los jóvenes permanentemente, porque se puede, uno hace periodismo deportivo, no importa, desde cualquier lugar que se tenga esta herramienta maravillosa, se puede hacer algo para contribuir a que tengamos un mundo un poquito mejor. Y no es un mundo un poquito mejor con una señora que pasa y dice eso. Víctor Hugo Morales. Bueno. Muchas gracias. ¡En la corrida memorable! ¡En la jugada!